Bien, quiero partir desde el tema que se den cuenta que no somos el pasado. Todas nuestras células contienen, sí, un ADN, está marcado por una herencia familiar, una historia familiar, como quieras decirle, pero ese ADN no te va a delimitar ni te va a imponer una regla de decir, te vas a seguir lo que es tu familia, vas a hacer lo que es tu familia y lo que te encomendaron tus familias o las creencias que te dan tus familias no se pueden distorsionar, ni se pueden cambiar, ni se pueden modificar ni un poquito. Traer el ADN de los papás, de esa familia que somos, porque tenemos un contacto muy poderoso con la tierra en la que nacimos, un contacto poderoso con la herencia familiar, con esas células que forman ese conjunto ese conglomerado de tejidos que fueron compartidos de papá y mamá hacia nosotros. Todo eso sí es perfecto y no te están diciendo tus padres, ni van a estar tus padres castigándote si no cumples con sus reglas. Y por ahí sí hay casos que sí te dicen, tenés que seguir esta historia familiar. El punto es que cada individuo se sepa dar cuenta de qué está bien y de qué está mal, de qué puede tener una excepción a la regla, dónde puedo hacer una excepción a esa regla, dónde puedo yo poner mi impronta y que no modifique tanto las creencias de la regla, de la familia, perdón, del clan familiar. Y ese es el libre albedrío, ¿sí? Porque tenemos nuestro propio modo de ver la vida, ¿sí? Y si doy un ejemplo que he tenido la oportunidad de estar 2 veces en una situación muy parecida con clientes donde les pesa mucho el tema de el estancamiento en la creencia de que la religión, sea cual fuera la religión, les prohíbe, por ejemplo, tener un acercamiento o meterse en su vida sentimental o espiritual, amorosa, de amistad. Tienen prohibido ellos por creencias, no porque le hayan dicho vos no te vas a poner con una persona así, sino por creencias. Tienen eso asumido como que no pueden, si son católicos apostólicos romanos, no pueden creer en que algo es espiritual, no es religioso. Por ejemplo, el hecho de no enfocarme ni estar atado a un proceso religioso, a una secta, un grupo sectario de religión, o sea, ya sea católicos apostólicos romanos, sean testigos de Jehová, sean los millones que son religiones, que son más grupos sectarios que lo que hacen es tomar algo que es Dios, es universal, y tomarlos para ellos y decirte, porque Dios no quiere que hagas esto, Dios quiere que hagas aquello, Dios te va a castigar, Dios. Y entonces esa creencia no les deja ver a las personas que la persona que le está presentando la vida, ya sea una amistad, sea alguien con quien quiere tener una relación o intentar una relación, sea como fuere, esa persona se cierra en la idea que le dio la familia sobre la creencia que la religión es eso y que tiene que llevar perdón, yo soy muy, o sea, yo no me meto con las religiones, pero veo muy falso la persona que lleva a Jesús colgado acá, Jesús que fue uno de los alquimistas filósofos y más grandes de la historia, ¿sí? De la era cristiana. Porque si vamos antes, tenemos a Siddhartha Gautama Buda, que era otro alquimista, filósofo, escritor, todo lo que sea espiritual de antes de 3000 años antes de Cristo se lo refleja en Buda, que fue quien
y en base a sus creencias, a su filosofía, está asentado lo que es el coaching, ¿sí? Si vamos a lo que es filosofía de vida de Jesús y de Siddhartha Gautama Buda, los dos son filósofos, son los mayores filósofos de la historia, son alquimistas de distintas épocas y a Jesús, tomaron la religión católica para tener como que es de ellos. Y no, no es de una religión, era una persona espiritual. Y en base a las creencias que traemos en la familia, hay veces que, por ejemplo, en temas religiosos, como digo yo, se prohíbe a la persona misma ser feliz porque cree que va a defraudar al clan familiar si, por ejemplo, está con una persona que ama mucho el hinduismo, si ama mucho el budismo o la espiritualidad. Yo, por ejemplo, les digo, soy honesta, soy una persona que me considero muy espiritual con lo que es la esencia, con lo que es la conexión entre esa luz universal que quieren ponerle el nombre Dios, yo le pongo Dios, si quieren decirle Jehová, le ponemos Jehová. Considero que estamos unidos todos por una luz espiritual, por una luz que es mucho más poderosa, que esa luz en realidad no es luz, no está viendo como una candela o una lamparita, ¿ok? Sino que es una conexión energética que tenemos nosotros con el universo y entre nosotros como humanos que somos, y a su vez todo lo que está en el universo y todo lo que está en el planeta Tierra está conectado con nosotros. Somos energías espirituales. Entonces, de nada vale llevar en el cuello colgado a Jesús si no estamos siendo buenas personas. De nada vale decir que Jesús es mi bendición o mi protección si no estamos pensando sanamente, sintiendo sanamente y actuando sanamente. Entonces, el punto es que hay creencias que te pueden arruinar la vida. El punto de esta charla de hoy, y que justo me acordé de un cliente que tengo, es ese, el que la persona viene y me propone que se siente ¿cómo me dijo? Defraudado con Dios, porque le presenta en su vida a una persona que creo que es como si fuera que yo digo que me gusta el yoga, es más, como les digo, me apasiona el yoga y la espiritualidad budista. Creo que algo así me dijo, como que no es católica apostólica romana. Entonces es como que en su interior él siente que está traicionando a sus padres. No está haciendo nada malo. Si vamos a lo que es ser buena persona, puede ser de cualquier religión, puede tener cualquier creencia filosófica, cualquier creencia religiosa. Si es una persona que está siendo honesta o que le ha demostrado, porque me dijo que le demostró, que la chica lo ama, pero a él le dijo que no porque su familia es católica apostólica romana. Entonces uno se encuentra con cosas que vienen de la familia. ¿Hasta qué punto? Yo como coach y como más guía espiritual que otra cosa, le digo, a ver, partamos de la base, saquemos las categorías, el ponerle nombre. Ella no es católica, vos sos católico, no saquemos eso. Son personas que se conocen y cuando te conociste te cayó bien, sí, bueno, hizo esto por mí, yo también le correspondí, sino cuando ella me dijo que no iba a la iglesia el domingo, es como que me llamó la atención y me puso mal, y fue mala persona. En algún momento te mintió. No, en algún momento hizo algo que para que vos dudaras. No, tampoco. Entonces, hay creencias, digo, que hay que reverlas y hay creencias que sí tienen un poco de razón, pero podemos modificarlas. Una excepción a la regla, hacer una excepción y decir, bueno, no es católica apostólica romana, está bien, vamos a ver cómo es la persona. Y aparte poner
en un cuadro, decir, bueno, esto me hace bien a mí, sí, le hace bien a los demás, sí, no los afecta, le hace bien a ella, esta relación también, le hace bien a mi entorno de familia, que ella va a ser una persona que va a continuar con el amor de la familia, con la unión familiar, bien. O sea, el tema es religión y es como si hay personas parejas que tienen desacuerdos por el tema político, porque la familia es desde sus bisabuelos y tatarabuelos de un partido político. Y si viene de otro partido político es como que se arma o sea, no es poner en primer lugar qué es lo que es tu creencia, no los pactos del clan familiar, ni las creencias que tuvo el clan familiar, no son tus creencias. Cada uno tiene su manera de ver al mundo y el punto más de inflexión es decir, bueno, hasta acá llego con las creencias de mis papás, de mi papá, de mis abuelos. Les agradezco, las integro, son un problema, están siendo un problema porque te está pesando cargar esa roca llena de todas esas creencias que no te están ayudando a ser vos mismo como persona. Entonces es decir, bueno, hasta acá llego con esta roca gigante de creencias que me ha dado mamá y papá, que me han dado mis abuelos, que sin ellas no hubiese podido conocer la vida de un modo lindo y de un modo que por ahí hoy me está doliendo. Si hoy me duele, es comenzar a ver cada una de las creencias, examinarlas, anotarlas y leerlas, a ver cuánta razón tienen de decirte que te pueden arruinar la vida o no, si las cumples o no, si les sigues al pie de la letra o no. Entonces es a veces ponernos a ver y agradeciendo, porque siempre como recalco, más allá de que yo tuve mucha crítica en un momento de mi vida, al principio cuando hice mi libro, el primer libro que es el que está a la venta, cuando hice mi libro para exponer que todos tenemos una herencia, yo no vine y me largó una estrella fugaz y caí a la tierra, ni tampoco me hice como las hadas de un coso de lecho, de una semilla de lecho o de muérdagos, perdón. No me hice de muérdagos o una de esas plantas, no me hice como muestran en la película de Tinkerbell, eh, que nacen de una sonrisa de un niño y una semillita. No, no, no. Yo vengo de mis papás y mis papás vienen de sus papás. Entonces, voy a ver la historia y como yo conté en mi libro, conté lo que me dolió a mí. Hubieron muchísimas cosas que a mí, como a muchos niños hoy y como a muchos adultos que han sido niños antes, muchos patrones, muchas cosas que nos han dañado porque antes tenían su manera de criar, tenían su manera un poco parca, dura y hasta a veces dolorosa de criar. Sin embargo, sin eso, como yo lo conté, lo que me pasó, conté lo que me pasaba con el papá de mis hijos, pero no para como juzgando lo que pasaba con el padre de mis hijos ni lo que eran mis papás. Como hoy puedo decirlo, y se lo decía a mi mamá antes de que ella falleciera, y a mi papá falleció hace bastantes años, si no hubiese sido por mi madre y mi padre, y mis abuelos, y mis bisabuelos y tatarabuelos, yo no estaría acá. Sobre todo con lo que viví con mi mamá y mi papá. Sobre todo con los dolores, no me hubiese puesto a ver desde otra perspectiva por qué eran ellos así. Cuando uno logra ver y aceptar la herencia familiar y decir, qué lindo, ellos, y verlo desde la perspectiva de como si yo fuera su madre o su padre, y ver que ellos sufrían, verlos también desde la perspectiva desde afuera y decir, mira, esa mamá y ese papá, cuando eran chiquitos, tenían muchísimos daños. Esos papás todavía tienen su niño interior dañado. Esos papás me criaron a mí. Esos papás me pudieron dar lo que ellos pudieron darme y nada más. No tenían otra herramienta. No tuvieron nunca una herramienta para decir, estoy haciendo daño a mi hijo, voy a cambiar. No, ellos no sabían. Pero si no hubiese sido porque ellos me criaron, porque ellos me cuidaron, me pusieron la ropita, me dieron la comida, nos dieron la comida porque éramos muchos. Si no hubiese sido por eso, por esos papás,
por mi padre que iba todos los días en bicicleta, hiciera frío o hiciera calor, perdón, por mi madre que remendaba la ropa, porque a veces, o nos alargaba la ropa porque a veces nos andaba cortitas. Entonces, si no hubiese sido por ellos, no estaría acá. Entonces no es quejarnos de los padres, no es decir, bueno, porque vos me inculcaste que fuera todo el día de iglesia, mi familia, hasta mi abuela, es más, yo era una Boy Scout de la Iglesia Católica, de María Auxiliadora, yo iba todos los domingos a la iglesia, pertenecía al coro de la iglesia, pero no el pero, sino que no coincido con algunas creencias de la Iglesia Católica. Entonces no estoy diciendo, amo a Jesús, amo a Dios, o sea, yo le agradezco enormemente a Dios. ¿Y saben qué? Cuando paso por alguna iglesia, no me hago la señal de la cruz, digo, gracias Jesús por todo lo que sufriste clavado en la cruz, una cosa así, porque ya en este momento se me pasó por la cabeza, lo digo instantáneo porque es lo que siento, porque es agradecer que esa persona que no pertenece a la Iglesia Católica, que es un filósofo más, como lo fue Aristóteles, como lo fue Sócrates, como lo fue Plutón, como lo fue Epíteto, o sea, todos ellos fueron filósofos, que la Iglesia Católica se lo apoderó, que ni siquiera no era casado, no voy a entrar en esa discusión ahora, pero ni siquiera no era casado como dicen. No sé si se habrá casado o se formalizado, pero el hombre era un hombre de familia, ¿sí? Entonces, sectar o hacer de nuestra vida lo que nos han inculcado nuestros padres, creyendo que eso no se puede cambiar, es lo que te mortifica todos los días porque tienes tus valores internos, tienes tus propias creencias, que puedo asegurarte que son un poquito más sanas que las creencias de estar insistiéndole a alguien, imprimiéndole a alguien en la cabeza de que tiene que ser católico, apostólico, romano, de que tiene que tener la cruz colgada en el cuello. Es mucho más sano que a una persona o un niño, como me pasa a mí, con mis hijos, de decir, obsérvense, reniegan un rato, tratan mal, porque el más chiquito tiene 9 ahora, pero pues, voy al tema de que cuando un poquito más chico tuvo muchos problemas, entonces eso como que lo hacía reaccionar, no, como que lo hacía reaccionar de manera con ira, con rabia, por el miedo que le daba, por el creer que él no era importante, porque tenía burlas de los compañeros. Entonces empecé a hacerle notar que cuando él reaccionaba con ira, con enojo, o hacía algo en contra de alguien, o le pegaba un mueble con bronca, al ratito, en la misma energía que él daba, volvía. Y no es que Dios lo castigó, es porque él mismo creó esa acción-reacción. Todo en el universo, como somos energías, estamos conectados por energías, nosotros con el universo, o con Dios, si le quieres poner un nombre, y entre nosotros también conectados con los muebles, con esta laptop, con este teléfono, con todo lo que hay, ¿sí? Entonces, no importa si eres católico, apostólico, romano, si eres testigo de Jehová, si perteneces a la iglesia de los Altos de los Últimos Días, si eres mormón, lo que sea. La espiritualidad es saber que vivimos caminando, actuando, pensando, sintiendo con un espejo enfrente y que lo que hagamos nos va a volver, pero no porque Dios esté enojado contigo, ni Dios te va a castigar porque cambies de manera de ver lo que es espiritualidad y lo que es religión. Dios no te va a castigar, como yo le dije a mi cliente, porque elijas a una persona que es sumamente buena y espiritual y que no quiere ir a la iglesia. Al contrario, te castigarás vos mismo por decir no, por no querer afrontar a tu familia con una creencia propia, nueva, que es tuya. ¿Sí? Entonces no somos las células que nos heredaron, esas células nos están imponiendo una creencia o un hábito para siempre. Nuestros padres nos brindaron todo ese conocimiento para que sobreviviéramos,
para que aprendiéramos a andar por el mundo. Pero el mundo tiene mucho, y el mundo, digo, tiene mucho, mucho que no te lo enseñaron tus padres. El mundo es inmensamente, poderosamente ancho, largo, y te vas a encontrar con personas de miles de religiones, que no quiere decir ni va a quitar que esas personas sean malas personas o buenas personas. ¿Sí? Cambiar de hábitos, cambiar de creencias, cambiar de las cosas que hacemos todos los días nos llevan a descubrirnos, primero a descubrirnos y segundo a descubrir cosas tan poderosas y gente tan poderosa y a sentir más desde lo puro que somos nosotros y no en base a una creencia. Porque si a mí me dicen y me obligan que vaya a la iglesia todos los domingos como yo he sido cuando era más chica, o sea, ya al último vas porque tenés que ir, pero no vas a sentir ese conectar con Dios o con el universo. ¿Alguna vez se sentaron y conectaron con Dios o con el universo? A mí me encanta hacerlo, pero no voy disculpen, no voy a ir a conectar con Dios, el universo, y a meterme en un lugar donde está la piedra y no está ni Dios ni el universo. O sea, Dios y el universo está donde tú estés sentado, en el aquí y en el ahora. Y si quieres conectar con Él, vas a conectar. No está en una persona que diga acá, soy testigo de Jehová, soy católica apostólica romana. No, no está ahí. Está dentro tuyo. Está en lo que te rodea y está en conectar de nuevo con tu esencia. Agradecerle a tus padres, infinitas gracias se les da a nuestros padres, porque como dije, sin ellos no podríamos haber sido nadie, ni siquiera hubiésemos nacido. Y sueltas creencias y patrones que ya no te sirven para avanzar, que ya no son para ti y que al contrario, si los sigues manteniendo, vas a hundirte y después vas a decir, es culpa de mis papás, porque la mayoría es eso. Culpa de mis papás que me enseñaron esta forma de ser. No, papá no tiene la culpa, mamá tampoco tiene la culpa. La mamá y el papá no tienen la culpa de que la persona se drogue, de que la persona se deprima, se vuelva una persona mala. La mamá y el papá no tienen la culpa de nada. Nosotros somos responsables de saber que la vida es sentir, pensar, actuar de una manera noble, sana, porque es lo que queremos para recibir nosotros. Entonces empecemos a darnos cuenta de esas creencias que tenemos, de esos patrones que copiamos constantemente, esos patrones que nos implantaron situaciones del pasado, pero que el pasado no está hoy. Hay patrones que nos limitan porque vienen de un temor del pasado, de algo que no pudimos solucionar, y aún ese niño te está diciendo, mira, esto me dolió en el pasado. Por favor, préstame atención, no sigas repitiendo lo mismo. Si te estás repitiendo, fíjate en lo que estás repitiendo. Si repites constantemente un patrón con un trabajo o con algo que sabes que puedes hacer, desarrollarte en un emprendimiento propio, y sin embargo cuando vas a dar el paso te vuelves para atrás. Si estás repitiendo un patrón con eso, si repites un patrón cuando conoces a una persona para que sea tu pareja, si se repites un patrón con distintas cosas, que le temes ir sola. Yo conocí una señora que le temía ir sola al banco. Y empezamos a ver por qué le temía ir sola al banco. Y se acordó que ella vio cuando era chiquita que un hombre entró a un perro en el banco y a ella en esa edad le daban miedo los perros. Entonces eso inconscientemente le había hecho tener temor de entrar a un cajero y encontrarse a un perro porque le podía atacar. Entonces eso le creó una creencia de decir que no podía ir solo a los bancos, siempre tenía que ir con alguien. Yo no entendía por qué, hasta que se lo pregunté y tratamos ese tema. Entonces hay creencias que las traemos y no nos damos cuenta que repetimos patrones que, como es el banco, pero a veces también te colapsa y te traba muchas cosas, porque si no hay nadie que le acompañara a ir al banco, no iba y no retiraba el efectivo. Entonces, ¿cuántas creencias nos están paralizando? ¿Cuántas creencias nos están deteniendo en el camino? Nos están frenando. ¿Por qué? Porque queremos ser perfectos cumplidores de las creencias que tenemos. ¿Sí?
de esas creencias que nos implantaron hechos, sucesos, historias que nos pasaron, cosas que vimos, y las palabras y los ejemplos de nuestros padres. Tenemos una base que son los programas mentales impuestos, los programas impuestos en esta laptop, ¿no? Pues yo esta laptop con los programas que tenía no los dejé, ¿sí? Yo le tuve que cambiar un montón de programas y agregarle programas, porque no puede vivir con lo que vino. El sistema operativo está perfecto. El sistema operativo es la mamá y el papá. Los programitas que le vas agregando y se lo vas cambiando cuando ya no cumple su función, son los programas que tenemos que rever para cambiarlos, ¿sí? Entonces empieza a actuar por tu propia decisión, cambiar esas creencias de que vienes de mamá y papá y tenés que ser igual que ellos, porque así vas a perderte, no estás siendo tú mismo, vas a perderte en ese mar de indecisiones, de conflictos de valores internos. Tenés un valor que es tuyo y un valor que te impuso la familia, y son conflictivos porque nunca te gustó eso que te enseñaron. Sin embargo, te crees que tienes la obligación de cumplir, que tener una disciplina constante con ese valor que la familia te enseñó. Y no es así, no es así. Así que bueno, personitas, eso quería hablar hoy del conflicto de valores que se arma, de que empiecen a escucharse eso que están haciendo, si eso que hacen les pertenece a su propio albedrío, de su propia decisión, a su propio instinto interior, a su propia percepción de la realidad, o le pertenece a la familia, a la sociedad de donde vienen, porque hay países que son muy, muy sectarios, o sea, religiosos, porque las religiones, en eso comparto con Hoyo, que las religiones son sectas. La religión, yo soy católica apostólica romana, soy una porquería, pero soy católica apostólica romana, pero llevo a Jesús acá y Jesús me salva. Entonces, dejemos de sectar todo lo que es espiritualidad y empieza a actuar y a vivir respirando la vida, respirando la esencia, la verdad, el que la persona sea transparente, todo eso. Y tú mismo empieza a ser transparente contigo mismo para darte cuenta de en qué puntos, en qué programas, en qué situación de la vida repites cosas que te están haciendo daño, que te están dejando sin esencia tuya, que te están dejando sin vida. Nada más, que tengan un hermoso día, háganlo ustedes, como saben, la felicidad, la vida bonita, la vida hermosa, el sonreír, el estar todo el día pum para arriba. Y si no estás pum para arriba, te meditas un rato y volvés a estar pum para arriba. Si no te pones a hacer yoga, no hagas yoga, haces tanga yoga con más poder interior, con más conexión cuerpo, mente, espíritu y respiración. Y si no, haces full body, gap, lo que tú quieras, pero conecta con tu interior. En la esencia de tu interior está lo que en realidad quieres hacer y ser. Primero hay que ser para querer hacer. Entonces, la felicidad no la vas a encontrar si sigues queriendo hacer con lo que complazca al clan familiar o a las creencias que tienes. No vas a encontrar la felicidad si quieres seguir complaciendo esas creencias. La felicidad la vas a encontrar cuando seas tú mismo y sepas que estás decidiendo bien, pensando bien, actuando bien, sintiendo bien. Nada más, que tengan un hermoso día. La felicidad, recuerden, la hacen ustedes. La felicidad es una decisión, no una condición, así que decidan ser felices. Namaste.